Hola, buenos días con todos. ¿Me escuchan? Pueden saludar por el chat si es que están ahí. Genial. Bueno, continuando con las sesiones de Hacker Hours, el tema del día de hoy, como les he adelantado por las redes, es sobre árboles. Exclusivamente dos algoritmos súper conocidos, DFS y BFS, que van a ser las bases para desarrollar otro tipo de algoritmos que son súper interesantes. Ya, cuando veamos el tema de grafos va a ser de súper utilidad estos dos algoritmos, así es que presten bastante atención. Va a ser súper interesante desarrollar estos algoritmos. Entonces, podemos pasar a la sesión de código. Ya, estos temas no son tan complicados en realidad. Entonces, vamos a partir de una estructura base. La estructura base va a ser un árbol binario. Y en ese árbol binario vamos a implementar dos algoritmos, el BFS y DFS, y lo vamos a hacer en sus dos versiones ah, existentes, que son la versión iterativa y la versión recursiva, utilizando, bueno, utilizando las estructuras de datos correspondientes, ¿no? Si han visto antes esos algoritmos, saben que internamente el comportamiento que siguen esos algoritmos son el de la pila para el caso de FS y el de la cola para un caso de BFS, ¿no? Entonces es súper interesante porque este tipo de problemas generalmente viene porque involucra saber muy bien el concepto de recursividad, ah, específicamente cuando hablo de DFS. Ah, y si bien es cierto, la implementación recursiva es simple, la versión iterativa a veces no es tan claro, ¿no? Entonces por eso es un buen ejercicio. Y aparte que es de aplicación súper útil cuando se desarrolla algoritmos en grafos. Ok, empezamos. Am, Vamos a tratar de hacer también análisis asintótico de estas soluciones, pero mientras desarrollamos código. Ok, entonces vamos a la sesión de live coding. Ok, hola, estamos en live coding. Esto va a ser interesante. Ok, déjeme ver si se ve mi pantalla. Screen. Huh. Ok. Ok. Acá hay un problema. Ujú. Voy a capturar la pantalla. Huh. Ok, aquí hay un problema técnico con OBS. Voy a intentar capturar de nuevo la pantalla. Display 1. Where's the display 2? There's no display 2, so I need to do this. Windows capture. Windows capture. This not this maybe. I need to choose this one. So this should work. Ok, déjame un momento acomodar el tamaño de esta pantalla. Por alguna razón empezó a fallar hoy día. Justo hoy día. Hmm.
Ok, con esto puedo empezar, creo. Solo necesito un editor de texto para empezar a codificar código. Y eso es lo único que tengo acá. Lo único que debería estar debajo de todas estas pantallas. Ok, ahora sí. Ok, puedo empezar. Entonces, cuando hablamos de DFS y BFS, hay varios algoritmos que deberían ser considerados en consideración. A ver, empezamos con los trees, ¿no? Entonces, puedo empezar con los trees. Eso voy a tomar una referencia para eso, ya, para no empezar de cero. Ajá. Vamos a ver qué tenemos por acá. Sí, exactamente de esto hablaba. Ok, voy a empezar de esta estructura. Ok, esta es una estructura simple, donde estoy definiendo una estructura en área. En esta estructura en área lo que quiero hacer es implementar los dos algoritmos que les mencioné al inicio, el BFS y DFS. Entonces, acá yo sé que tengo una serie de... una lista, y esta lista va a corresponder a las referencias de todos los hijos que voy a recibir acá a través de esta propiedad. Y cada nodo además va a tener una etiqueta específica, el nombre específico. Entonces, si yo tengo esto, que ustedes ven acá, sé que va a generar una especie de árbol, ¿no? Y de hecho, genera una especie de árbol, ¿ya? Y quiero saber cuál es la estructura de ese árbol para poder implementar esto de manera correcta, ¿ok? Entonces, déjeme utilizar la pizarra para poder implementar esto de manera correcta. Entonces, como la mayoría de las cosas que se hacen en computación, es bastante útil saber qué es lo que sucede con código antes incluso de utilizar el compilador o el intérprete que estés usando. Entonces, mi recomendación siempre es, antes de utilizar el compilador, el intérprete, verifica qué es lo que hace el código, ¿no? Hace una representación simbólica de lo que sucede y seguramente eso te va a ayudar a resolver mucho más rápido el problema. Al menos te va a ayudar a tener una representación en tu cabeza de qué es lo que sucede a nivel de código. Entonces vamos a ver. Ok, acá tengo un problema. No se ve lo que escribo justamente por el tema de la pantalla. A ver, déjenme revisar esto. Ok. Entonces, a ver, vamos a tratar de resolver esto. Voy a ser bastante creativo, ya que hoy día no hay pizarra. Voy a tratar de ser creativo y voy a tratar de utilizar solo esta hoja de código para poder saber qué es lo que sucede. Entonces yo lo que tengo es que tengo un árbol A y ese árbol A está apuntando hacia B, C y D. Es un árbol enario, ¿no? Entonces A está apuntando a B, A también está apuntando a C, A está apuntando a D. Y luego tengo que B, aquí, este B está apuntando tanto hacia E como hacia F. Entonces establezco un camino acá. Y luego F está apuntando a otros dos. Este de acá está apuntando hacia I y está apuntando hacia J. Entonces establezco una
cierta jerarquía, ¿no? Sé qué es lo que está sucediendo a este nivel del árbol. Y si yo quisiera implementar el algoritmo BFS o DFS, tengo cierta expectativa de cuáles son los elementos que se deberían listar, ¿no? Entonces, puedo implementar con algo simple. Puedo empezar con DFS, súper simple. Empiezo por la definición. Bueno, yo le envío el nodo a partir del cual quiere empezar a hacer el recorrido DFS. Y recordemos que DFS, bueno, en español es búsqueda en profundidad, ¿ya? Y cuando hablas de árboles hay bastantes definiciones en realidad. O sea, hay distintas formas de recorrer el árbol, dado la estructura interna que tiene. Puedo tener una estructura in order, por ejemplo, pre-order o post-order, ¿no? Entonces, aquí sucede... yo podría implementar alguna de estas maneras, ya, pero solamente para acordar, ¿ok? Voy a hacer la definición recursiva de in order, ¿no? El in order de un árbol, ya, si es que fuera un árbol binario, por ejemplo, ya su definición recursiva es bastante simple. Dice, primero debería imprimir lo que hay en ese nodo. A ver, in order. No, in order va al medio. Pre es primero el root. Post al último el root. Entonces in order debería ser primero todo lo que está en el árbol subizquierdo, luego lo que está en esa raíz y luego lo que está todo en el árbol subderecho, ¿no? Entonces la definición recursiva es bastante simple de implementar. Sería algo así: tree dot left. Ya, si ustedes quieren verlo, una anotación a nivel de pseudocódigo, una definición recursiva sería así, ya, a nivel de un árbol binario, ¿no? Entonces, dado que ya tengo la definición, todo lo demás es bastante simple. Todo lo demás es plasmar esto en código. Plasmar eso en código no es tan complicado, ¿ya? Pero voy a tener que hacer una modificación. Acá estoy trabajando en un árbol binario, ¿no? Cada nodo aquí puede tener una cantidad específica de una cantidad diferente de hijos en cada nivel. Entonces eso lo hace diferente, ¿ya? Digamos, lo más conveniente va a ser implementar un pre-order, ¿ya? En un pre-order primero se imprime lo que está a nivel de la raíz y luego todo lo que sigue, ¿no? Entonces este puede ser child 0 y este puede ser child 1 y así hasta terminar la impresión de todos los demás, ¿no? Entonces esto no va a ser tan complicado. A ver. Entonces yo podría empezar con que el nodo, este va a ser, lo va a trabajar como si fuera un pointer. Mi caso base lo defino así. Una vez que define el caso base, puedo definir el paso recursivo. Paso recursivo, simple DFS, de todo lo que está a nivel de los hijos, ¿no? Entonces, for child in children. Y simplemente empiezo a hacer todas las demás llamadas recursivas. Acá. Sí, empieza a hacer todas las llamadas recursivas. Y lo primero que imprimo acá es lo que está en ese nodo. Pointer name. Entonces, esto es un simple DFS. Y va a recorrer este DFS mientras el pointer que reciba, o la referencia en este caso en Python, sea válido, sea diferente de none. ¿Va a funcionar? Sí. Ni siquiera esto no sería problema, dado que el número de elementos es fijo dentro del children, entonces no hay como que no. Y este sería el algoritmo pre-order para este caso, ¿ya? Y es un
DFS recursivo. Ok, yo puedo probar acá. Puedo llamar BFS del root. Ya, y un buen ejercicio acá es saber qué es lo que va a suceder a nivel del root, ¿no? Entonces, lo que debería suceder es, va a imprimir A, luego va a imprimir el primer hijo correspondiente. Su primer hijo correspondiente a A es B, y luego va a ir así, su primer hijo. Eso es lo que hace acá. Siempre imprime el primero, y el primero, y el primero, porque es la primera rama de recursividad que se desarrolla dentro de este algoritmo. Entonces voy a imprimir A, B y E. A ver, A, B y B tiene A, E. Y ahí termina, ¿no? Luego retrocede en el paso de recursividad. Retrocede a B. Imprime F. Y de F va a imprimir el primer hijo, que es I. Y luego va a imprimir J. Retrocede 2 pasos en recursividad, porque ya ha completado todo. Regresa hasta A. Imprime C. Y luego imprime D, ¿no? Ese es el algoritmo BFS. Eso es lo que debería suceder. Entonces, vamos a ver. Python. Ok, nos está mostrando en pantalla. Quizás lo pongo aquí. Sí, acá sí. BFS. Ok, hay un error en código en la línea 36. A ver. Esto es válido, esto es válido. Es un DFS. El nombre es un DFS, claro. Es un DFS. Y ahí está, ¿no? Este es básicamente lo que les acabo de escribir. A, B, E. Ya. Retrocede en recursividad. Retrocede a F. Imprime los hijos de F y J. Retrocede en recursividad hasta A. E imprime C y D, ¿no? Este es el algoritmo BFS, ¿no? Ahora lo interesante sería saber cómo implemento esto de manera iterativa, ¿no? Ese siempre es un buen ejercicio. De hecho, a veces en entrevistas técnicas viene cómo hacer esto. Ok, a ver. Vamos a tratar de implementar esto de manera iterativa. Y lo que me doy cuenta es que yo puedo sacar varias deducciones sobre eso. El DFS yo ya sé que está utilizando recursividad acá, y recursividad sé que internamente utiliza el concepto de pila para mantener el stack de llamadas que hace internamente el compilador, ¿no? Entonces, simplemente por eso yo podría decir, si utiliza una pila para mantener el estado de llamadas, yo podría utilizar una pila para hacer la versión iterativa de esto. Entonces, eso no es complicado. Yo lo que podría decir es que, bueno, este sé que es mi root, mi punto de inicio. Ya, y a partir de eso voy a generar un stack, ¿no? Este va a ser mi stack. Ya, va a empezar con el primer elemento. Ese primer elemento es el root. Y voy a empezar a procesar. Y voy a decir, mientras el len de stack sea mayor que 0, tengo elementos que procesar, ¿no? Y todo lo demás va a ser relativamente simple. Este va a ser el pointer que yo quiero procesar. Ese pointer lo tengo que sacar de la pila. Esta es la pila. Ya. Y acá tengo que ser claro, ¿no? Acá no estoy utilizando un contenedor explícito o especializado para stack. Se debería hacer. De hecho, hay colecciones dentro de Python para hacer eso. Pero una lista es suficiente, dado que las operaciones se hacen a nivel puede ser al final de la lista o al inicio de la lista. Da lo mismo. Lo vamos a hacer al final de la lista.
¿no? Todas las operaciones que vamos a hacer acá van a ser de este tipo. Append, por ejemplo, C. Ya, quiero añadir todos los hijos que quiero procesar acá. Y puedo hacer un pop acá. Y puedo hacer el pop del último elemento, ¿no? Eso es lo que puedo hacer. Ok, puedo hacer el pop del último elemento y eso es stack length stack -1. Ya. Y con esto estoy simulando el concepto de stack, ¿no? Pushback, este es un pushback y este es un pop last, ¿no? Entonces es exclusivamente el concepto de pila que estoy haciendo. Y antes de hacer procesar los hijos correspondientes a este pointer, tengo que imprimir los elementos en este pointer, ¿no? Este sería el DFS, ¿ya? Y lo único que tendría que prestar cuidado es que el orden que estoy insertando de estos pointers dentro de este stack sean exactamente el orden que genera el paso recursivo, ¿no? Entonces voy a ejecutar esto, ¿ya? Y se van a dar cuenta que no es exactamente el orden y luego vemos qué es lo que pasa, ¿no? Voy a poner un print aquí para hacer la diferencia entre el DFS iterativo y el DFS recursivo, ¿ya? Y si se dan cuenta, este es el iterativo e implementa un preorder, y con este DFS iterativo quiero implementar lo mismo, ¿ya? Pero lo que me estoy dando cuenta es que después de imprimir A, en el iterativo imprime B y luego E, ¿ya? Digamos, A tiene 3 hijos, ¿no? Que son B, C y D. ¿Ok? Y lo que está sucediendo en la versión iterativa es que está imprimiendo primero D, ¿no? Y luego C. Y luego recién empieza a procesar B. Entonces lo que está haciendo esta definición iterativa es un DFS inverso. Y la razón por la cual hace eso es la siguiente. Es porque básicamente acá, dense cuenta, la definición recursiva está procesando en el orden correspondiente ya a la forma como están organizados dentro de este array. Es decir, el elemento 0 de todos los children van a ser los primeros en ser procesados. ¿Ya? ¿Y cómo se procesan? Se procesan directamente. Esto va a generar directamente la siguiente llamada recursiva. Y así para el elemento 0, para el elemento 0, para el elemento 0. ¿Ya? En esta definición iterativa eso no está sucediendo, porque lo que está sucediendo acá es cuando está procesando todos los hijos, está añadiendo, sí, todos los hijos aquí, ¿ya? Pero el orden como lo está insertando es diferente, ¿no? El último elemento que se está añadiendo a esta pila es el elemento que está al final de esta lista. No es el elemento 0, es el elemento len-1. Y es el primero que se va a desarrollar, digamos, a nivel de este DFS iterativo, ¿no? Entonces, es la razón. ¿Qué es lo que tendría que hacer para cambiar esto? Simplemente recorrer esto en formato inverso. Entonces, eso no es complicado. Ya, podría ser in range de len de esto. Y acá podría decir children. Hay una manera fácil y otra manera no tan fácil. Ya, podría decir, este es el elemento que quiero procesar, pero quiero procesar de manera inversa, entonces simplemente puedo decir esto también. A ver, si hago esto, ya, si hago esto, menos i es la posición, el primer valor de i es 0, ¿no? Esto yo quiero que el primer valor sea -1,
Entonces va a ser esto menos 1. Y esto menos i me va a dar exactamente el recorrido de todos los children, pero en orden inverso. Y si yo recorro eso, debería generar el mismo DFS que la implementación recursiva. Debería. A no ser que hay un error de sintaxis. A ver. Sí, hay un error de sintaxis. Acá. Acá es range. Ok, es Python. Y acá es el len, por supuesto. Y voilà. Ahí está. ¿No? Tanto la definición DFS recursiva como la versión DFS iterativa generan la misma secuencia, ¿no? Entonces, esto es lo que les mencionaba sobre estos dos algoritmos, BFS y DFS, en este caso DFS, la versión iterativa, que es esta, y la versión recursiva, la diferencia que hay. Este es un muy buen ejercicio para saber exactamente cómo funciona la recursividad dentro de cualquier lenguaje de programación. Y acá estoy simulando esa recursividad a través del stack, ¿no? Es un buen ejercicio. Y este mismo algoritmo de acá me va a servir para implementar BFS, búsqueda en profundidad. La versión, bueno, acá solamente se puede utilizar la versión iterativa, dado que lo que voy a utilizar como estructura base va a ser un queue o una cola, ¿no? La diferencia es que en el stack yo utilizaba el concepto de pila. Todas las operaciones se hacen al final de este contenedor, ¿no? Es un pushback y un pop last, ¿no? La diferencia en queue es que todas las operaciones, ¿no? Digamos, cambia el concepto. El primero que llega a hacer la cola es el primero a ser atendido. Ese es el concepto de cola, ¿no? Entonces es por el orden de llegada. Entonces, acá lo que tengo que hacer es un pushback o un append y un pop from. Un pop en la posición 0. Y ya tengo el concepto de queue que yo quiero, ¿no? Entonces, esto ya es un BFS, de hecho. Este es un BFS. Ya, no necesito hacer esto, no necesito hacer el orden inverso, lo puedo hacer en el mismo orden que yo quiero. Y ese orden es este. Ya. Voy a hacer la llamada del BFS iterativo aquí. Ya. Y lo que voy a tratar antes siquiera de probar el código, lo que debería hacer es, ok, voy a compilar este código en mi cabeza y voy a tratar de descubrir cuál es el patrón que va a generar, ¿no? Yo sé que este es el árbol que hay, representado en esta conexión de nodos. Y lo que debería suceder es lo siguiente. BFS significa el concepto de búsqueda en anchura, ¿no? Eso tiene bastante sentido cuando se habla de grafos. Y cuando se habla de árboles sucede algo interesante. Cuando se habla de árboles, lo que genera es un recorrido por niveles, ¿ya? ¿Y cuáles son los niveles de este árbol? Bueno, en el primer nivel está A, en el segundo nivel está B, C y D, en el siguiente nivel está E y F, y en el siguiente nivel está I y J. Esa es la secuencia que debería imprimir, ¿ya? Entonces, ahora que sé qué es lo que va a pasar porque he compilado este código en mi cabeza, puedo ahora sí darle la tarea al compilador. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Cuando llamo a BFS, imprime por niveles. Primero A, luego B, C y D, ¿no? Bueno, ahí está. A, B, C y D. Luego E y F y luego I, J, ¿no?
Yo podría seguir haciendo esto, de hecho, ¿ya? Sí, podría seguir haciendo esto, ¿ya? Y podría ser muy claro. Yo quiero saber exactamente en qué nivel está cada nodo que estoy procesando acá, ¿ya? Digamos que quiero imprimir eso. Bueno, puedo hacer eso, ¿ya? Yo sé que el root está en nivel 0, ¿ya? Estoy haciendo una modificación a este PFS simplemente para obtener mayor información. Y esto me va a dar información del nivel. Y acá lo único que va a hacer es cada vez que inserto un nuevo elemento a esta cola, voy a incrementar el nivel. De esa manera voy a saber exactamente en qué nivel está cada nodo de este árbol, ¿no? No necesito imprimir esto, pero puedo crear un diccionario que lo que represente es el nivel, ¿no? Entonces, en ese nivel, lo que voy a hacer es puede ser un diccionario donde el key es el nivel y el valor es la lista de elementos que están en ese nivel, ¿no? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. A ver. Esto va a ser interesante. Lo que tendría que preguntar es si ese nivel está dentro del diccionario para poder saber si es que va a ser la primera vez que voy a insertar o no el elemento. Ya, y si es que está, va a ser un simple append. Ya, lo más simple va a ser esto, creo. Ya, va a ser así. Creo un diccionario, una lista vacía. Y para todos los demás casos, voy a hacer un name, ¿no? Entonces, acá estoy inicializando el diccionario con una lista vacía. Y para todos los casos, estoy haciendo un pushback de todos los elementos que están al mismo nivel, ¿no? Y de esa manera, acá, yo podría imprimir el diccionario, ¿no? A ver, esto debería funcionar. Y si se fijan en la consola, es exactamente lo que está pasando. Nivel 0 está el nodo A, nivel 1 está B, C y D, nivel 2 está E y F, y nivel 3 está I y J. Es exactamente lo que, lo que esperaba, y es exactamente lo que he compilado, ¿ya? Tanto con la ayuda de, bueno, de este intérprete de Python y el análisis inicial que he hecho, ¿no? Entonces, estos son los dos algoritmos. Como ven, no es tan complejo. Ya. Sí, no se ve toda la pantalla. Había un problema de configuración con Streamlabs o OBS que estoy utilizando ahora. Así es que no estoy compartiendo mi escritorio, sino estoy compartiendo solamente el editor. Ok, entonces este es el algoritmo, ¿ya? Tomó mucho menos tiempo de lo que esperaba, en realidad. Este es un BFS, este es un DFS que implementa el pre-order para un árbol enario. Esta es la versión iterativa de ese pre-order, de un DFS pre-order. Y este es un BFS iterativo utilizando como ya les expliqué, un queue, ¿ya? Y lo último que faltaría es explicar cuáles son hacer análisis de costos de estos algoritmos. ¿Ya? Y eso sería interesante. Y de hecho es interesante. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, hacer análisis de estos algoritmos se puede derivar. Y de hecho, estos algoritmos ya han sido estudiados. ¿Ya? Han sido súper estudiados. ¿Ya? Si ustedes van a la definición de grafos, lo que sucede es lo siguiente. El costo, si yo quiero definir el costo en base al
edges y vértices y edges, el costo es así, ¿no? Es el número básicamente de nodos que tú tienes. No, estos son los nodos y el número de conexiones que tú tienes. Ya, esa es la fórmula general de cuando trabajas sobre grafos. Ya, y sobre árboles, ya, esto se traduce a algo bastante simple y de hecho se puede derivar. Lo que está sucediendo es que con tanto BFS y DFS, para estos algoritmos que están presentados acá, lo que se está haciendo es recorrer todos los nodos del árbol, ¿no? Entonces, como techo, ¿qué es lo que va a tener? Como techo lo que va a tener es O de n. Si n es el número de elementos, ese va a ser, ah, ese va a ser el costo T de n, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo, ¿ya? Y vamos a ver cómo se ajusta esto respecto a esta ecuación. Bueno, esta ecuación ya ha sido definido para que es el costo para BFS y TFS, para grafos en general, ¿ya? Y B es el número de nodos o vértices en un grafo. Y acá n es el número de nodos en el árbol. ¿Ya? Entonces tiene sentido esta primera parte. La segunda parte, el número de conexiones. El número de conexiones sí se considera en un grafo, porque tú no sabes cuántas conexiones vas a tener, ¿ya? Pero un árbol, lo que generalmente sucede es que el número de conexiones que tú tienes es constante, ¿no? Digamos, si tienes un árbol binario o tienes un árbol enario, entonces es como que constante. Y esto es lo que vas a tener. Vas a tener un O de 1. Ustedes saben cuando se hace análisis Big O, todo lo que son constantes o términos no determinantes dentro de la función costo se reduce al término más importante, que en este caso es n. Entonces, estos algoritmos BFS y DFS, para cuando se intenta recorrer toda la estructura de datos, tiene un costo lineal, ¿no? ¿Es fácil saber por qué? Sí, porque estoy recorriendo todo el árbol, ¿ya? Y ese es costo en tiempo. ¿Y cuál es el costo en espacio? Esa es otra pregunta. Space complexity, ¿ya? Este es tiempo, este es runtime, ¿ya? Preguntan si hay elementos ordenados, tienes que considerar el costo de inserción. Ya, sí. Ya, siempre que haces análisis de costos, lo haces a dos niveles, ¿ya? Lo haces a nivel de pseudocódigo, donde estás en el mundo ideal, donde las operaciones de inserción, donde puedes asumir ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, hay operaciones que aquí, si utilizo ciertas estructuras de datos que no son óptimas, van a hacer que el runtime complexity final de todo esto sean mucho mayores. Por ejemplo, acá yo estoy utilizando un stack y estoy utilizando un queue, ¿ya? En el caso del stack, la implementación de lista es suficiente, ¿ya? Porque todas las operaciones al final de la lista de un array tienen un costo O de 1. Hacer esto, hacer esta operación pop last y hacer un pushback tiene un costo O de 1. En cambio, esta implementación del queue, para el caso del BFS, hacer un pushback sí tiene un costo de 1, pero yo no podría asegurar que un pop from tenga un costo de 1. ¿Ya? Hay distintas implementaciones para hacer esto. ¿Ya? Python creo que no soporta una operación en costo de 1. De hecho, tiene un costo, puede ser un costo O de n incluso, hacer un pop from. ¿Ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, en otros lenguajes de programación. Hacer un pop from es una de las operaciones más costosas porque tengo que eliminar el objeto de manera física y crear una nueva lista, un nuevo vector con todos los n-1 elementos, ¿no? Entonces, solamente esta operación haría que mi análisis de costo de esta operación sea mucho más que n, quizás sea cuadrático, ¿ya? Ahorita vemos eso.
¿ya? Pero siempre que haces análisis de costos deberías asumir de que tienes que hacerlo siempre a dos niveles, ¿no? A nivel de análisis teórico, donde trabajas en el mundo ideal, y a nivel de lenguaje de programación o contenedores que tú estás usando. ¿Debería ser claro los dos conceptos? Sí. ¿Ya? Ok, vayamos con lo que teníamos pendiente. Space Complexity. Space Complexity de este algoritmo es bastante fácil, ¿ya? Porque el Space Complexity de esto simplemente va a ser la altura máxima del árbol de recursión que genera estas llamadas recursivas, ¿no? La altura máxima que genera todas las llamadas recursivas es definido en base a esta estructura, ¿ya? Y en este caso va a ser 4, ¿ya? Y en general para cualquier algoritmo, acá simplemente va a ser height del tree, ¿no? Eso va a ser. Space Complexity siempre es la altura máxima del árbol, ¿ya? ¿Por qué? Si alguien pregunta por qué, es bastante simple. Entonces, ustedes pueden creer que porque utiliza recursión no está utilizando variables o espacio de memoria, pero la verdad es que sí. Internamente el compilador está utilizando un stack, ya, para mantener todo ese stack de llamadas. ¿Hasta dónde va a crecer? Va a crecer hasta la altura máxima del árbol, hasta que llegue a la máxima profundidad del árbol. Y a partir de ahí va a empezar a decrecer el espacio que va a utilizar, ¿no? Y luego va a empezar a crecer otra vez, pero siempre va a llegar a la altura máxima como tope, ¿no? Entonces va a crecer y decrecer, crecer y decrecer, pero como máximo siempre va a ser la altura del árbol. Entonces por eso el Space Complexity es ese, es bien claro, ¿no? Lo mismo sucede para... Ok, si este es el costo, acá debería ver cuál es su costo. Esta es la implementación iterativa. Si este tiene un costo O de 1 y este también tiene un costo O de 1, el pop, last y el pushback, acá simplemente estoy iterando. Entonces, hacer análisis de esto podría ser un poco complicado, dado que tengo un while y tengo un for acá. Alguien podría creer de que va a ser cuadrático. Podría ser cuadrático si es que mis variables son diferentes, pero simplemente cuento cuántas operaciones en total voy a hacer acá, incluyendo este for, ¿ya? Si sumo todos los childrens que voy a procesar acá, va a ser exactamente O de n, ¿no? Eso es, de manera intuitiva tú puedes saber eso, pero también puedes hacer una demostración, ¿ya? Si no me crees, puedes poner un contador acá, haces un contador, imprimes, te va a salir O de n. Ok, entonces Space Complexity. Space Complexity va a suceder lo mismo que en la versión recursiva. En la versión iterativa lo que voy a tener es que este stack va a crecer como máximo hasta la altura del árbol, ¿ya? Y cuando llegue ahí, lo que va a empezar a hacer es pop, ¿no? Pop y luego un append, pero siempre va a ir como máximo hasta la altura máximo del árbol, ¿no? Entonces, tanto la versión iterativa como la versión recursiva tienen un runtime complexity, en este caso comparables, son comparables, ¿ya? Y si ustedes quieren ir un poco más allá, siempre va a haber algo más, ¿ya? Y voy a utilizar esto. Están preguntando, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que sucede si es que el lenguaje de programación tiene ciertas restricciones? Entonces, acá hay un tercer nivel más de análisis cuando se hace este tipo de preguntas, ¿ya? Y el tercer nivel de análisis sería, ok, ¿cuál es la diferencia real entre recursión e iteración? Desde el punto de vista teórico, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Este es el análisis teórico que se está haciendo, ¿ya? Estoy asumiendo donde el costo de las operaciones que estoy haciendo sobre esta lista son ideales, o de 1, y de hecho que son así, ¿ya? Pero si empiezo a pensar en las restricciones del compilador, del intérprete, del runtime que puede tener sobre el lenguaje de programación que estás trabajando ahora, ahí viene toda una serie de análisis que puedes hacer, ¿ya? Y ese
Lo puedes llamar como un tercer nivel de análisis a nivel de performance, que es lo que puede suceder. ¿Y qué es lo que puede suceder? Bueno, puede suceder cosas interesantes. La versión recursiva lo que tiene es... Siempre hay una capacidad límite de cuántas llamadas recursivas o cuál es la máxima... Sí, cuál es el máximo número de llamadas recursivas que puedes hacer a la vez, ¿no? Entonces, hay un límite ahí, ya. Eso quiere decir que si el árbol tiene una profundidad muy alta, esto va a generar un error en runtime, más conocido como un Stack Overflow. Entonces, ahí sucede una serie de cosas. ¿Cómo puedes resolver eso? Generalmente lo puedes resolver con parámetros de configuración del intérprete o del compilador que estés usando. Ya surgen otro tipo de cosas. Ya, por ejemplo, hay ciertos lenguajes de programación donde si tú pones la definición recursiva en cierto orden, en cierto formato, puede desglosar esa definición recursiva a una versión iterativa de forma simple. Eso tiene un nombre, de hecho. JavaScript lo implementa, se llama tail recursion. Y cosas así suceden, ¿no? Y eso es lo que me quiere decir es que cuando trabajo sobre problemas de código, siempre debo saber analizar los problemas a dos niveles. Primero a nivel teórico, donde todas las cosas son ideales, donde puedo hacer el análisis asintótico de manera ideal, ¿ya? Y luego me voy a la herramienta que estoy utilizando para plasmar el algoritmo, en este caso el lenguaje de programación. Tú conoces el algoritmo, tú conoces el lenguaje de programación, conoces las limitaciones que tiene el lenguaje de programación, pero también conoces las particularidades de optimización que tiene. Y puedes utilizar eso a tu favor para mejorar. No vas a cambiar el orden de magnitud, pero lo que puedes hacer es que sea más eficiente, simplemente. Que sea, no sé, 30, 50% más eficiente. Y eso es bastante. Y se puede hacer solamente conociendo bien el lenguaje de programación, ¿no? 2 o 3 niveles. Siempre hay un nivel más, ¿no? Siempre hay un nivel de más. Todos son abstracciones nada más. En el caso del BFS sucede algo similar. No necesariamente, ¿ya? El runtime complexity es el mismo, pero el space complexity no necesariamente va a ser la altura del árbol. Entonces, de repente ustedes tienen ideas de cuál es el space complexity para un BFS. Ok, acá dicen ODB. B es el número de vértices. Preguntan acá si hay algún lenguaje de programación que es mejor. Entonces, esa es cuestión de gustos. O sea, sí hay lenguajes de programación que son súper eficientes en el manejo de recursos. Tipo C, C++ y Rust están a ese nivel. ¿Ya? Y están todos los lenguajes de programación que tienen algún runtime encima. Están Java, están Go, ¿no? Están toda la familia de lenguajes que están en .NET. Está Swift, que tiene un runtime bastante eficiente. Lower Level Virtual Machine, que es súper interesante trabajar ese nivel también. Y luego están todos los lenguajes de programación que ya son interpretados, ¿no? Están, no sé, JavaScript, está Python, todo lo que ustedes conocen. Cada uno, para mí, todos tienen una utilidad, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? La última pregunta, ¿cuál es el Space Complexity de BFS?
BFS. Mm, esto va a ser interesante. Acá yo tengo la definición de este árbol. Y sé que el tipo de recorrido en un BFS no va a ir hasta la máxima profundidad del árbol, sino lo que va a hacer es ir hasta la máxima anchura del árbol, ¿no? Por eso le llaman búsqueda en anchura. Entonces, va a depender, creo. Yo creo que en un tree, Space Complexity va a ser el... en árboles existe un concepto, se llama diámetro del árbol. Así como existe la altura del árbol, existe el diámetro, así le llaman. Entonces, sí, sería el diámetro del tree. Ese sería el Space Complexity. Sí, ese es. Ese es suponiendo que es un árbol. Ya, en un grafo, eso sería interesante. En un grafo es, ya no es nada, ya no es tanto, ya no es tan predecible, ¿no? Porque ya no es, tu única variable ya no son nodos, sino son el número de conexiones que ahí puede variar. Entonces, sí debería ser considerado ahí los edges, información de los edges. Y eso ha sido la elección de hoy día. Quizás tienen preguntas. Preguntan. mm, ya, estos temas. Quizás estos temas pueden ser nuevos para algunos, un poco complejos para otros, y algunos ya lo han visto y están aprendiendo algo más de nuevo aquí. Mi recomendación general es que estos son algoritmos fundamentales en Computer Science. Ya, el concepto de, por ejemplo, este es un árbol. Bueno, esto no es un árbol en realidad, esta es una estructura nodo. Y he creado un árbol aquí, de manera rudimentaria, haciendo conexiones manuales entre los nodos. Ya, y simplemente para enfocarme en el algoritmo más que en la estructura de datos, ¿no? Entonces, así como hay algoritmos fundamentales en Computer Science, hay estructuras de datos fundamentales, ¿no? Y esas estructuras de datos fundamentales son árboles, grafos, listas, y todos tienen propiedades, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, acá si yo me pongo muy exhaustivo y está en una entrevista una entrevista real, cualquiera va a decir, mira, esto de acá, esta operación de acá ya tiene un costo O de n, ¿ya? Y todo el análisis que va a hacer ya sale fuera de contexto, ¿no? Entonces, acá definitivamente sí tendrías que utilizar un contenedor especializado para tener un costo O de 1, ¿no? Eso en C++ se llama dequeue o queue nada más. El dequeue es, digamos, la lista general que soporta operaciones en tiempo O de 1 al final o al inicio de la lista. Y el queue simplemente es una especialización de ese dequeue. Libros. Libros y más ejercicios para emplear el tema. Qué bueno que preguntan. Yo nunca me va a cansar de recomendar el libro de Donald Knuth. Ya, es el mejor libro en Computer Science que, que yo podría recomendar. Se los voy a pasar por el chat. Entonces, si quieren saber un poco más de la historia de Donald Knuth, es uno de los pocos libros que vale la pena leer de principio a fin, incluyendo el prefacio. Y así saben un poco más de las razones y por qué escribió este libro, ¿no? Y de paso entender un poco de lo que es el corazón de Computer Science, ¿no? Son uno de los pocos autores que pueden expresar computación como lo que es, ¿no? Son 6 tomos, tengo entendido que ya salieron los primeros 5, o los primeros 4 al menos están en venta. Recomiendo el libro 1 y el libro 3. El libro 1 es sobre algoritmos y estructuras de datos fundamentales. Y el libro 3 son sobre algoritmos y estructuras de datos avanzadas para operaciones de organización y de búsqueda de datos.
¿ya? Son unos libros, te pueden cambiar la vida simplemente. Ya, no conozco ningún otro libro que tenga ese corazón, ¿no? Hay otros libros que son más técnicos, más matemáticos incluso. El Cormen es bueno, pero está bien si quieres aprender algoritmos y quieres aprender sobre, ah, digamos, la parte teórica del análisis de algoritmos, pero no tiene el corazón de alguien de Computer Science. Kuramashi. Ah, sí. Sí, bueno, señores, esto ha sido la lección de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta más. Ya. La siguiente lección, ya que estamos introduciendo el concepto de árboles, las siguientes dos lecciones van a ser sobre dos conceptos interesantes. Ya, uno va a ser la aplicación directa de estos algoritmos, BFS y DFS, sobre grafos. Vamos a resolver problemas clásicos, no clásicos, pero digamos los problemas más nivel intermedio avanzado que te vienen en entrevistas de trabajo tipo Facebook, Google. No son tan complicados tampoco, simplemente es la aplicación de estos algoritmos, BFS y DFS. Um, y podríamos empezar a hacer también, ya que estamos haciendo árboles, B-trees, ¿no? B-trees es un concepto, es una de las estructuras de datos más, digamos, es la cúspide de la evolución del concepto de estructuras de datos, de diseño de estructuras de datos. Tiene muchas de las características que se busca de un método de acceso. Am, vale la pena implementarlo, ¿ya? Nunca he hecho eso, pero voy a hacerlo. Voy a, voy a implementar un B-tree en Python, ya que es lo que la mayoría de la audiencia de este canal domina. Pero es bien interesante. Va a ser bien interesante. Ah, preguntan B-trees en entrevistas. Ah, no, no viene. No vienen entrevistas. O sea, no sé de alguien que haya venido, pero sí podría haber alguien que te podría preguntar sobre Beatrice. Pero sí te vienen problemas muy curiosos relacionados a árboles. Te puede venir, por ejemplo, tienes una lista doblemente enlazada y quieres transformar esa lista doblemente enlazada en un árbol binario, utilizando una definición recursiva. ¿Ya? ¿Ese es un problema fácil? No es un problema fácil. ¿Ya? Tienes que tener muy claro el concepto de recursión, el concepto de manipulación de... Bueno, ese problema generalmente lo vas a resolver en C++ nada más. Bueno, ahí va a salir una solución natural. Am, entonces, para mí, desde mi punto de vista, es cualquier ejercicio que sea retador en Computer Science es un buen ejercicio. No. B-trees es un buen ejercicio. ¿Ya? Porque representa la cúspide de lo que es el diseño de una estructura de datos. El diseño de cómo mantener un árbol siempre balanceado. De hecho, el B-tree es la evolución de un concepto de árboles binarios balanceados, que son los red-black. Si tú ves los red-blacks, sus algoritmos de rebalanceo de nodos y todos esos, vas a ver, si evoluciona ese concepto sale un B-tree, y es eso, ¿no? Sí, hay muchos algoritmos de... si ustedes buscan los ejercicios, gracias Juan Segarra por compartir los links de DFS y BFS en LeetCode. Son buenos ejercicios, ¿ya? Ah, sí, son buenos ejercicios. Ustedes lo pueden resolver. Hay un montón. Am, mi consejo en general es, antes de empezar a resolver ejercicios, es conocer los fundamentos, ¿no? Y eso es lo que trato de compartir acá, ¿no? Los fundamentos de BFS y DFS son bien particulares. Una vez que conoces fundamentos, cualquier problema que venga, se te va a hacer más simple de resolver, ¿no? Al menos ya vas a tener todos los fundamentos a saber el porqué del porqué y todo lo demás surge en consecuencia.
Esa es buena sugerencia. Formar grupos de resolución de problemas de entrevistas. Esa es buena sugerencia. De hecho, he estado viendo bastantes canales acá en Twitch que hacen eso. Y... Pero sí, sí es buena sugerencia y lo vamos a plantear para la siguiente sesión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Preguntan si el B-Tree va a tomar varios días en ser explicados. Bueno, ya tengo bastante experiencia enseñando B-Trees. Es mi estructura de datos favorita. Una de mis estructuras de datos favoritas. Se puede hacer una sesión, ¿ya? Puedo hacer el desarrollo teórico y puedo hacer el desarrollo algorítmico. De hecho, me voy a arriesgar, voy a programar eso en Python. Nunca he hecho eso. No se debería hacer en realidad, pero como ejercicio está bien. Ah, no va a poder cubrir todo. Voy a poder cubrir los algoritmos básicos de recorrido de árboles, un find, un insert y todos los algoritmos involucrados, split y sin rotaciones, ¿ya? Pero con eso se tiene la estructura base como para implementar lo que queda y lo único que va a quedar ahí es implementar conceptos de remove y iteradores. Y no es... y luego ya... proponen Node.js. Node.js. O sea, JavaScript. Hacemos una ruleta ese día, la siguiente clase, y escogemos el lenguaje de programación. Para mí siempre es interesante implementar estructuras de datos. Y de hecho, una forma que yo tengo para aprender lenguajes de programación es, ok, o practico estos tipos de problemas que son algoritmos fundamentales en Computer Science, o implemento la estructura de datos más compleja o de mayor diseño que involucra, ¿no? Entonces, yo les comparto, yo implementé B-Trees en varios lenguajes de programación, C++, Go, Rust, porque quería aprender esos lenguajes de programación. Y ese es un buen ejercicio, por ejemplo. Si tú utilizas o tienes algún tipo de problema donde puedes utilizar casi todas las características de un lenguaje de programación, ¿ya? Y generalmente cuando diseñas estructuras de datos te ves en la obligación de utilizar todas las características de un lenguaje de programación, que son conceptos como abstracción de datos, no sé, encapsulación, ¿qué otros conceptos? El concepto de abstracción, abstraer el tipo de datos, utilizar genéricos o utilizar algún tipo de interfaces, lo que provee el lenguaje de programación. Entonces utiliza como que los conceptos más avanzados del lenguaje de programación para diseñar una estructura de datos lo suficientemente robusta, ¿no? Yo les comparto el link para que lo tomen de referencia. Yo siempre trato de hacer eso. Si hay un lenguaje de programación que me llama la atención, ok. Trato de implementar primero estructuras de datos y luego sigo con problemas, ¿no? Problemas de Computer Science. Les paso el link. Le estoy pasando el link de la implementación de B-Trees que hice hace tiempo en Rust, en Go y en C++. La implementación que vamos a hacer la siguiente semana va a ser en Python o en JavaScript. ¿Ya? Vamos a hacer una ruleta y escogemos el lenguaje de programación y va a haber una nueva implementación de B-Tree. Va a ser divertido. Tengo planeado hablar en una sesión libre, no en los domingos, pero sí hablar los días sábados, hacer una sesión sobre cómo conseguir trabajo en el extranjero de manera remota. Pienso organizar un, un meetup para el siguiente mes, para un sábado, para mitad del siguiente mes. De hecho, voy a invitar a un coach, ¿ya? La sesión va a ser en inglés, dado que los puestos de trabajo más interesantes en la industria del software están en ese idioma. Sí, y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre oportunidades de trabajo y cómo debería ser su entrenamiento, cómo debería ser la definición de su career path, por ejemplo. Eso es algo muy importante. Sí, vamos a hacer eso. Voy a hacer la invitación con un coach
Él es británico, nos va a dar todos sus tips, tricks and techniques. Y va a ser súper chévere. Bueno, ahora trabajo de manera indirecta para Facebook, ¿no? Trabajo para PyTorch como contribuidor core developer del proyecto PyTorch, que es uno de los proyectos más revolucionarios en el mundo de IA, Machine Learning, Deep Learning que hay ahora, ¿no? No hago exactamente eso, lo que hago es computación numérica en GPUs, pero yo sé que si hago buen trabajo en ese proyecto, el siguiente paso natural va a ser trabajar en Facebook o en Google. No sería ningún problema. Pero, al igual que todos ustedes, yo tengo que definir, esta es la posición que tengo, estos son los pasos que necesito cumplir y el siguiente paso va a suceder de manera natural. Eso es lo que pasa generalmente. Ok, entonces esa ha sido la sesión de hoy día. Disculpen, he tenido problemas técnicos, no he podido compartir mi pantalla y todo eso. No sé qué ha pasado, voy a revisar mi setup. Felizmente el tema de hoy día ha sido bastante, bueno, no ha sido tan complicado, la verdad. No, pienso que no ha sido tan complicado, o al menos a nivel de código no ha sido tan complicado. Pero la siguiente sesión sí va a ser súper interesante. Vamos a hacer una ruleta, escogemos el lenguaje de programación y vamos a implementar B-Tree. Me va a interesar bastante en el fundamento teórico de los B-Trees, hacer el análisis asintótico, es súper interesante siempre. Y eso es todo. Eso es todo por la sesión de hoy día. Gracias. Ok. Ok, el link está aquí. DFS y BFS. Ok, ahora sí. Gracias de nuevo y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.